Yo creo que mi gran truco fue no perder la esperanza nunca y no perder nunca el deseo de llegar a ser feliz. Una persona no puede ser feliz si no aprende a ser valiente. Una persona no puede ser feliz si no es bondadosa. Una persona no puede ser feliz si no es fuerte. Y eso es difícil conseguirlo si no eres una persona humilde. Si tuvieses que ir a una guerra y tuvieses que elegir a un compañero del mundo, ¿a quién elegirías? Y yo lo tengo clarísimo, a mí mismo. Hazme un clon y déjame ir con él. Lo esté escuchando, que vaya a una entrevista de trabajo y se ponga nervioso, que esté nervioso a todas horas, no sepa casi comunicarse con las personas. ¿Qué consejo le puedes dar para confiar más en sí mismo? ¿Es gritarse en el espejo? No, para mí la confianza se basa en los actos. Primero son, como decía también, ¿cómo se llamaba el doctor Russ Harris, que el autor del libro, no me acuerdo cómo se llamaba, Cuestión de confianza, que él decía, primero son los actos de confianza y luego viene la autoconfianza. Hay que pasar por ahí, sí o sí. O sea, tú no puedes querer convencerte de que puedes confiar en ti si no tienes ahí algo, por pequeño que sea, que te diga muy a las claras que puedes confiar en ti. Una autosugestión delante del espejo no sirve de absolutamente nada. Y sí que puede ser que en un momento determinado no tengas demasiadas acciones o actos que demuestren que puedes confiar en ti. Pues hay que empezar a crearlos, porque yo no he conocido nunca a nadie desprovisto al 100% de cualquier grado de fortaleza o de valentía. Entonces eso es lo único que yo necesito para decirle al cliente, ¿qué temes? Esto, vamos, hazlo así. Mete la pata, que seguro que algo te queda dentro como para por lo menos empezar. En el momento en que mi cliente empieza a ver que ya ha dado la cara por sí mismo un par de veces, wow, ya se empieza a reforzar en ello. También estoy yo ahí para decirle, ¿lo ves? ¿Lo ves que podías? Vamos, es más los actos que lo que te dices, ¿no? Seguro. Pero la manera de hablarte también es muy importante, ¿no? La manera de hablarte es fundamental. Yo insisto muchísimo en el autodiálogo, porque cuando te hablas mal, es que es muy difícil desarrollar una felicidad ahí. O sea, vosotros no podríais ser felices si vuestra pareja os hablase mal todo el tiempo. O si tuvieseis un jefe, en el caso que lo tuvieseis, que os habla mal todo el tiempo. O si os tocase trabajar con un compañero al lado que os habla mal. Sería imposible desarrollar una felicidad ahí. Sería imposible. Entonces, cuando nosotros somos los hacedores de ese diálogo con nosotros mismos, conseguimos un efecto no similar, sino muchísimo peor. Porque nosotros convivimos con nosotros todo el tiempo. Tienes un jefe gilipollas, pues a las 7 se acabó. Te vas a tu casa y ya no está ahí. Pero tú contigo mismo estás todo el tiempo. Y convivir con tu propio enemigo, siendo tú ese enemigo, es durísimo. Es que puede salir de bueno ahí. Y hay que empezar con el diálogo interior. Y eso, yo he conocido en mi vida a pocas personas que tengan un buen diálogo interior de base. ¿Y el diálogo interior modifica los pensamientos y los pensamientos es la manera en la que actúas? Sí. Sí. Hostia. Sí, estoy seguro. Yo después de cada fracaso jamás había un diálogo interior dentro de mí diciéndome, es que eres la hostia, es que eres un perdedor, es que eres un fracaso. Estaba claro que te ibas a equivocar. Había un diálogo interior que me decía, bueno, pues otra vez. Como yo le digo a mis hijos. Yo recuerdo cuando hace un año o así les enseñaba a jugar a tenis de mesa, a ping-pong. Claro, es difícil al principio, no sé si habéis jugado nunca, pero te pasas más tiempo yendo a buscar pelotitas del suelo que pasándolo bien. Y claro, se frustraban enseguida. Y de vez en cuando decía, joder, es que soy... Y yo ahí, no te puedes hablar así. Y les decía, para motivarlos, decía, los campeones siempre dicen otra vez. Así que cuando se te escape la bola no le des, solo tienes que decir otra vez. Te tienes que decir eso. Y entonces era genial porque los veía corregirse. Empezaron con un me cae y luego, no, otra vez. Cogen la pelota y seguían ahí. Después de cada acto de este tipo sales muy reforzado. Muy reforzado. Somos increíbles para machacarnos y bastante malos para animarnos, por ejemplo. Y eso hay que solucionarlo de alguna manera. Tenemos que convertirnos en nuestros mejores aliados. Me recuerdo hace tiempo me preguntaron una vez, si tuvieses que ir a una guerra y tuvieses que elegir a un compañero del mundo, ¿a quién elegirías? Y yo lo tengo clarísimo, a mí mismo. Hazme un clon y déjame ir con él. Seguro. Hostia, tío, pero... Me refiero, lo habitual, tú mismo lo has dicho, muy poca gente conoces que tenga un diálogo interior bueno. Sí. ¿Cómo lo has trabajado eso? ¿Lo llevas de serie o cómo lo has trabajado? Mira, Sam, mi primer jefe, el irlandés, tuvo mucho que ver con ello, porque fue la primera persona que sacó lo mejor de mí
sin tener que espolearme con malas palabras. Hasta el momento yo había tenido, por ejemplo, entrenadores de fútbol que para motivarte se cagaban en tu puta madre, básicamente. O te hacían chupar banquillo y te decían que eras mucho peor de lo que te creías, ¿no? Que te piensas que eres una estrella como para motivarte y cosas así. Y a mí no me funcionaba. A mí que me motivasen así a base de hostias no me iba nada bien. Yo entonces no sabía que podía funcionar de otra manera. Sin embargo, Sam, esa apuesta por mí, esa paciencia conmigo, ese reconocimiento de las cosas buenas, ¿no? Para mí fue un descubrimiento. Claro, ahí yo no podía evitar ya pensar entonces, ya, pero es que Sam no va a estar siempre aquí. Sam tiene hijos, a lo mejor un día se quiere volver a Irlanda, ¿y qué haré entonces? Lo oportuno creo que es convertirme yo en la persona, en mi principal valedor, en esa persona que me anima, en esa persona que me apoya, en esa persona que es sincera conmigo cuando hago las cosas mal, pero que está ahí para reforzarme cuando hago las cosas bien. Esa persona, coño, que yo cuando acabé de escribir mi libro, lo primero que pensé fue, oh, es buenísimo, tío. Lo he hecho súper, súper, súper bien. Y ese tipo de diálogo, ese que cuento. ¿Eso no se puede pisar a veces con mentirte a ti mismo? Si es mentira, no me lo digo, seguro. Entonces tú eres capaz de detectar la mentira y la verdad. Yo sí. Sí. De hecho, no creo que una buena relación con alguien suponga tener que mentirle para hacerle sentir bien. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Si tú quieres realmente a alguien, tienes que decirle la verdad. Y si quieres tener una buena relación contigo mismo, tienes que decirte la verdad. Pero tú tienes una publicación que pusiste, no confundáis sinceridad con impertinencia. Eso es. Ahí donde está la línea. Porque claro, lo que acabas de decir es ser sincero. Sí. Pero es que sinceridad e impertinencia no tienen por qué pisarse. Recuerdo que Sam me dijo una vez, tú con la máxima educación posible tienes que ser capaz, con perdón, de cagarte en la puta madre de quien sea y que no se ofenda. Cuando seas capaz de hablarle así a la gente, podrás ser todo lo sincero que quieras. O sea, ¿por qué la sinceridad tiene que venir acompañada de una severidad, por ejemplo, o de esa impertinencia? No lo entiendo. Si realmente hay una preocupación, hay un amor por la persona, hay una consternación por lo que está pasando una persona, tú le tienes que poder decir la verdad sin que se tenga que sentir ofendida necesariamente. Y estamos en un momento donde la gente se puede sentir ofendida hasta porque salga el sol, eso está claro. Pero ese ya no es un problema nuestro. O sea, dentro de la máxima amabilidad, tacto, empatía y asertividad, tienes que ser capaz de decir la verdad. Yo con mis clientes hablamos de personas de muy alto standing. Estas personas normalmente no están muy acostumbradas a que sean tan sinceras como me piden a mí que lo sea. ¿Vale? Pero yo soy capaz de decirles cualquier cosa y no se ofenden jamás, porque se la digo primero con ese mensaje de fondo, decirles, es que me importas demasiado como para mentirte. Si te miento me estoy protegiendo a mí y yo no soy la cuestión aquí, la cuestión eres tú. Por lo tanto me voy a arriesgar a contarte la verdad, pero como te quiero y me importas, te la voy a contar como se la diría a un hijo mío, con el mismo tacto. Si a partir de ahí, a pesar de ese esfuerzo, de esa empatía, de esa asertividad, la persona se quiere ofender, porque se ofenda y ya está. Ya es problema suyo. Me quedo, tío, con el no tengas miedo a equivocarte. Eso creo que es una frase que resume literalmente todo este primer punto de la relación contigo mismo. Yo también creo que tengo mucha confianza en mí mismo y creo que es porque he sido valiente en intentar algo. En intentar hacer un canal de YouTube, en intentar lanzarme a hacer un podcast, en intentar hablarle a la chica que me gustaba siempre. Es lo que tú has dicho. Yo, en mi caso, a mí me servía mucho la frase que la gente conoce mucho, la de ¿qué pensará el Sergio de 85 años? No quiero arrepentirme de haber tomado esta decisión, como ese ejercicio, pero es que es verdad eso, es simplemente eliminar el vale, te has equivocado, ya está. En plan, es mucho más probable que te arrepientas de no haberlo intentado a que te arrepientas de haberlo intentado. Sí, entonces, tío, si te quitas ese miedo de la cabeza de ya está, lo has intentado, te has equivocado, ya está, tienes un motivo más para volver a hacerlo bien la siguiente vez. En verdad estás acelerando muchísimo tu proceso de confianza en ti mismo y estás dándole la vuelta a la situación para tú sentirte responsable de cómo consigues ir al camino hacia la confianza en uno mismo, ¿no? Exacto. Pero es que además tiene miedo a equivocarse la gente que no se ha equivocado demasiadas veces en la vida. Sobre todo porque no han intentado demasiadas cosas. Pero quien se ha equivocado varias veces en la vida le pierde el miedo rápido. Porque al final, ¿cuánto
¿Cuánto tiempo puede durar una equivocación? O sea, si esta entrevista saliese fatal y fuese un fracaso, yo no creo que a los 70 años esté ahí en el porche de mi casa tocando el banjo y pensando, joder, qué mal fue ese día la entrevista. Seguro que no. ¿Pero tú tienes miedo a algo? No. Cero. ¿Y si se muere tu hijo mañana, no tienes miedo a su muerte? Hombre, tengo miedo a las cosas antinaturales, tengo miedo a que empiecen a caer meteoritos, tengo miedo a tener que enterrar a un hijo, pero lo más normal es que eso no suceda. También tenía yuyu antes de venir aquí en el avión, no me gusta nada volar, pero voy. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que suceda? Lo más normal es que un hijo entierre a su padre y no al revés. No puedo vivir atendiendo miedos a cosas improbables. Pero de todo lo demás... Muy estoico, ¿no? Eso. Como de no voy a preocuparme de algo que no ha pasado aún. Y algo que es muy improbable que suceda. Claro. O sea, realmente... Sí, hay niños, por desgracia, demasiados niños que mueren antes de tiempo. Pero sigue sin ser algo habitual, por decirlo así. Algo que podamos llamar normal. Y por eso no atiendo ese tipo de miedos. Pero los otros miedos, es que además los he vivido todos. Y ya he visto que no son para tanto. Que duelen, que te traen momentos difíciles, que requisan de ti lo mejor de lo mejor para poder seguir adelante. Pero es que eso también es bueno, ¿no? Y como decían en la antigua Unión Soviética, no es bueno que te vaya bueno siempre. Joder, qué razón. Total. ¿Y qué etapa es la que más miedo te ha quitado? ¿La etapa en la de la calle? A ver, el hecho de tener vivir el barrio cuando era chaval, tener esas peleas, ¿no? Me ayudó a quitar muchos miedos de encima. También tenía una buena pandilla y nos apoyábamos mucho mutuamente. Y también ver que había más personas por ahí que lo pasaban tan mal como tú. Parece que suena un poco mal, pero eso también te hacía sentir un poco más arropado, un poco más entendido. Y te hacía sentir pues, que por lo menos no eras el blanco del mundo, ¿no? No eras la persona que peor lo estaba pasando, ni muchísimo menos. Eso también te da una buena dosis de humildad y te recuerda que las cosas podrían ser aún peores. Y eso te devuelve a la tierra y te coloca en una situación donde te ves a ti mismo diciendo, no, si aún voy a tener que dar gracias. Pues sí, hay que dar gracias. Quizá las épocas de mayor crecimiento vinieron seguramente después de los malos momentos, pero la de mayor crecimiento vinieron después del nacimiento de mis 2 hijos. Sí. ¿Por qué? Porque me cargó de responsabilidad. Mi mejor versión vino a través de ellos. Fue así. Con su nacimiento fue como completé el sentido de la vida para mí. De repente, con ellos, todo se unía. Todo tenía mucho más sentido. Yo hasta entonces, yo que soy una persona muy introvertida, muy solitaria, me gusta mucho estar solo y por lo tanto también soy una persona muy reflexiva, que piensa mucho las cosas. Yo no podía evitar pensar en, por ejemplo, ¿para qué tengo que ir a trabajar por la mañana? ¿Qué sentido tiene? ¿Para comprarme una cosa más? Antes de tener hijos me refiero. ¿Por qué me tengo que esforzar tanto? Sin embargo, cuando nacieron ellos, wow, ahí había una persona y luego 2 que lo cambiaba todo. Me cambió la vida entera. Decías que te obligó a ser tu mejor versión. ¿Es porque piensas que la mejor educación que les puedes dar es con el ejemplo? Yo creo que sí. No me obligó, surgió sin más, ¿eh? Es que de repente nació en mí, ya estaba preparado, obviamente, antes de que viniesen, ya quería aceptar esa responsabilidad. Pero cuando los ves la primera vez y los tienes ahí, dices, wow, esto es muy importante. Y yo estoy aquí por ellos y para ellos. Y salió en mí, pero con esas ganas de medrar, ¿no? De progresar, de seguir hacia adelante, de procurarles, darles la mejor vida posible. Salió de una forma muy natural, muy suave, sin ningún tipo de presión. Era simplemente las ganas de hacerlo y las ganas de que ellos tuviesen una vida que yo no hubiese podido ni soñar de chaval. ¿Ha cambiado la definición de éxito desde que estaban, antes de estar, ahora que están? ¿Tu éxito es diferente? Sí. A ver, para mí el mayor éxito es la felicidad. Ya decía Aristóteles que la felicidad es el bien máximo al que aspira cualquier ser humano y que todo lo que nos es apetecible porque apunta a esa felicidad. ¿Te apetece ahora, por ejemplo, tener éxito con vuestro canal de YouTube porque creéis que podéis impactar a más personas y hacer esa contribución, pero lo queréis porque eso os hará sentir más felices?
Todos son medios hacia esa felicidad. O sea que para mí el éxito es ser feliz, sí o sí. Pero antes de que mis hijos naciesen, tenía un pensamiento mucho más vanidoso, más materialista, más consumista. Quería reputación, quería éxito, quería que me conociese más la gente, quería comprar cosas que se fueron, todo eso se fue de golpe cuando nacieron mis hijos. A mí la reputación, la fama y los bienes materiales no me pueden importar menos. Yo lo único que quiero es estar tranquilo, feliz, tener tiempo para trabajar bien, por supuesto, pero también para poder leer, para poder pasear, para poder ir al monte, para poder orar, meditar. Ya está. Vamos a pasar al segundo punto, que es la pareja. Tú has dicho que uno de los momentos más duros de tu vida fue el divorcio, ¿verdad? O el de la separación. La separación, sí. ¿Cómo viviste esos días? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste de ahí? ¿Qué podemos aprender el resto de ese momento, de esa transformación tuya? Estaba muy convencido de la decisión. Además, porque el tiempo apremiaba, ¿no? Y también Cristian, que es mi hijo mayor, era pequeño, tenía unos 11 meses, 10, 11 meses, y sabía que si... Como yo tenía claro que no quería estar con su madre, pensé, pues es un buen momento, porque así Cristian no conocerá otra cosa. Cristian, por ejemplo, no tiene recuerdos de cuando yo estaba con su madre, ni uno solo. Y me pareció que pensando en él era la decisión más inteligente. Por la parte de su madre no me costó demasiado. Sí que fue muy duro el año posterior, sobre todo por la añoranza de Cristian. No me había pasado nunca en mi vida estar mirando un partido de fútbol y echarme a llorar, porque no podía tenerlo ahí conmigo. Eso fue durísimo. Pero ya incluso en ese momento yo sabía que era cuestión de tiempo. Y por eso no estuve tan siquiera cerca de hundirme lo más mínimo. Sabía que estaba navegando una montaña rusa de emociones y que lo más normal es que sintiese esas cosas. Simplemente intenté no tomármelas demasiado en serio. Y así un año pasó muy rápido. Y incluso sabía que esos grandes estamentos pesimistas que uno se dice en estas situaciones, ¿no? De nunca superaré esto, siempre me parecerá una mierda, ¿no? Pues eso también. Yo sabía ya entonces que lo pensaba, pero que no podía ser cierto, porque seguramente lo que estaba era dolido, apenado, que la añoranza por no poder estar cada día con mi hijo me estaba afectando o estaba modulando esos pensamientos y esa especie de creencias que se me pasaban por la cabeza. Y simplemente decidí escucharlas, pero no tomármelas como verdades absolutas. ¿Sí que crees en una pareja para toda la vida? Sí, ¿por qué no? ¿Y en qué escenario se da eso? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que pasar? Primero de todo, cuando la eliges bien, que es el mayor error y el único que no tiene solución. Elegir mal a tu pareja, eso siempre termina en fracaso o con la infelicidad de una o de las dos personas de la pareja. Yo sí creo que hay compatibilidades e incompatibilidades. Y me parece absurdo y muy poco filosófico pensar que no las hay. ¿Culpa o responsabilidad? ¿Qué te gusta más? Responsable, sí, estaría bien. No tengo problema con la semántica, con las palabras. O sea, tú no eres una persona que dices, hostia, utiliza otro tipo de palabras mejor. Nada. Lo que importa es la intención detrás, ¿no? Para mí la intención de la palabra. Total. Por ejemplo, el otro día me enteré de que en el instituto de mi hijo ya no se dicen problemas matemáticos, sino situaciones matemáticas. Y me pareció una puta parida como una casa. Tío, Joan, a mí hay algo que me gusta de ti, que sabes poner las cosas claras, como lo que acabas de hacer. También sabes poner las situaciones límites en su momento, en negociaciones, en tratos. Eso te lo ha enseñado en la calle, el saber hasta qué punto toca responder. Pues, por ejemplo... Explica la historia de la negociación. Bueno, en mi primera mesa de negociación, ¿vale? A mí bueno, lo voy a explicar, ¿no? Sí, por favor. Me contrato y los bienes lo dedico sobre todo a la empresa. Voy, asesoro a empresas en lo que pueda hacer yo para que la empresa vaya mejor. Y a veces me piden que vaya a mesas de negociación, sobre todo cuando hay compraventa de empresas, para apretar un poquito. Y yo recuerdo la primera a la que fui, claro, yo fui no nervioso, pero sí que fui un poco desubicado porque no había estado nunca en una. Pero mi cliente me pidió que simplemente estuviese ahí. Yo creo que era para darle una especie de apoyo emocional o apoyo moral, ¿no? Pero rápidamente la parte contraria de la mesa se puso muy desagradable, muy borde, y no me gustó nada lo que vi ahí.
Y yo quise guardar la compostura porque era mi primera mesa de negociación, pero ya hubo un punto Pero una cosa, la situación era que esos que estabais hablando estaban interesados en comprar... en comprar la empresa de, De mi, tu cliente. de Vale, mi ok, cliente. ok. Sí, perdón, no lo he explicado. Y era un monte era un monto muy considerable, ¿vale? Y hubo un momento en el que la cuestión era insultante. Es que hacían unas ofertas que a mí me daban ganas de tirarme de cabeza por la ventana. Y llegó un momento que yo noté como me empezaba a subir el calor por la cara. No me vi en un espejo, pero debía estar granate ya. Y no pude más y me levanté y los mandé a cagar. O sea, realmente les dije que se callasen, que se iban a reír de su puta madre, y me puse muy ciertamente violento sin ir a por ellos ni nada así. Cogí a mi cliente y le dije, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Se están riendo de nosotros, se faltan de respeto. Ya encontraremos a alguien más que compre la empresa y si no la mejoraremos y le subiremos el valor. Ya haremos algo, pero a estos no se la vendas. La otra parte se quedaron blancos. Pero media hora después teníamos el acuerdo. ¿Tú sabías que eso era una táctica de negociación? En ese momento no. En ese momento era mi táctica de decir, o nos vamos de aquí o haré un puto desastre. Ya. En ese momento no fue una técnica. Fue absolutamente sincero. Y ahora, por ejemplo, ¿qué técnicas nos puedes explicar a la hora de negociar? Es que cuando tú haces el trabajo antes y llegas a una cifra que dices, yo aceptaría esto, ¿vale? O sea, a mí esto es lo que me parece justo, lo mínimo que me parece justo, ¿vale? Digamos, hagamos números redondos, 100.000 euros, ¿vale? Vas a una mesa de negociación y te ofrecen 70.000. Te dices que no, obviamente. Pero ellos suben a 80.000. Te dices que no, eran 100.000 lo que era justo. Pero se plantan en 85.000. ¿Cuál es la opción ahí? Hay que decir que no. Total. Pero muchas veces te tienta a decir que sí. ¿Para qué? Para acabar con la incomodidad solo. Para acabar con ese momento duro. Yo si estoy en esa mesa digo, 100.000. 85, no me vuelvas a hacer ninguna oferta que no sea 100.000. Si no vas a decir 100.000, di gracias por haber venido. No. Donald Trump decía, No. si no tienes un punto límite donde te pires, es que no existe una negociación. Simplemente es tú Totalmente. hasta dónde estás dispuesto a bajarte los pantalones. Absolutamente. Es que es verdad, es que hay gente que va a una mesa dispuesta a que a bajarse los pantalones. Alucinante. Alucinante. Y realmente eso es falta de respeto a uno mismo, ¿verdad? Porque no Yo te creo estás que respetando. es una mezcla de resistencia también y de paciencia. O sea, yo creo que la gente la mayoría son poco resistentes, aguantan poco, tienen poco aguante. Y yo en mesas de negociación como si estoy 10 horas. Que me da igual. Recuerdo este verano, pillé una cogorza, había unos cosacos delante, madre mía lo que bebían. Y nos querían tumbar con alcohol para destrozar la negociación. Y yo, vamos, ¿En qué consiste la negociación? era también una venta, una compraventa de una empresa. A tu cliente. Sí, a mi cliente. Y eso estaban muy duros, ¿eh? Y querían ablandar a tu cliente la oferta a través de Querían alcohol. cansarnos, es que yo lo veía. Estaba claro. Yo lo veía. Hostia. Y yo al final pregunté, ¿tenéis habitaciones aquí para dormir? Era en su sede. ¿Cómo? Y yo, no, pues si se va a alargar habrá que dormir en alguna parte para mañana seguir. Les dejé muy claro que a lo mejor mi cliente se moría, pero yo iba a aguantar. estar sentado allá hasta el final. ¿Eh? Hostia. Sí. El siguiente punto en el obstáculo es el dinero, que lo hemos hablado desde la parte de no necesitar más, pero luego después hablas del miedo. ¿Por qué piensas por qué has puesto el miedo y no has puesto otras cosas como, por ejemplo, el orgullo, la culpa, otro tipo Eso de sale emociones en negativas? el capítulo de la relación con uno mismo. Ah, vale. Sí. El miedo lo puse como último obstáculo, pero no porque fuese menos importante, era muy, muy, muy importante, pero me apetecía acabar el libro con esa especie de apoteosis, ¿no? Las cuestiones relacionadas con el miedo, obviamente no hablamos de fobias, hablamos de miedos, son importantísimas porque si no se atienden, guían la vida de una persona a efectos prácticos. Si tú tienes miedo al rechazo, por ejemplo, eso se va a notar en las decisiones que tomes y sobre todo en las que no tomes. Y se va a acabar desarrollando pues, cierto complejo quizá de inferioridad o un complejo de cobardía. O sea, no queda ahí simplemente en el miedo. El miedo al fracaso también influye en las decisiones y elecciones que uno toma. Por lo tanto, el miedo guía, dirige, gobierna la vida de una persona que siente ese miedo si no lo tiene resuelto.
Y yo hago una diferencia aquí entre es el miedo y la cobardía. A mí ahora mismo no me da miedo absolutamente nada, pero sí que he tenido mis miedos, pero no me detenía ante ellos. Y esa es la cuestión, eso es lo que yo intento enseñar a mis clientes, y también a mis hijos. El miedo es admisible, pero la cobardía no. Yo cuando siento miedo puedo seguir poniendo un pie delante del otro, puedo decir la siguiente palabra, puedo hacer la siguiente llamada, puedo hacer la siguiente operación. Pero si me detengo, si no las hago, entonces ya convierto ese miedo en cobardía. Y una persona cobarde, cuando tú tienes esa cobardía dentro, es muy difícil que la vida te vaya bien. Porque en cualquier caso te seguirás autopercibiendo como una persona cobarde. ¿Cómo una persona detecta si tiene miedo a algo? Cuando le da miedo, por ejemplo, cuando teme las consecuencias, cuando teme la escena, ¿no? Y cuando uno es sincero con uno mismo, sabe perfectamente qué es aquello que teme. Lo sabe seguro. Yo cuando era crío estaba enamorado de una niña de mi clase y no tenía miedo a pedirle salir, tenía miedo a que me dijese que no. Y esto lo digo en el libro, a la gente no le da miedo cantar mal, a la gente le da miedo que les digan que cantan mal. A la gente no le da miedo que les digan escribir mal, te da miedo que te digan que escribes mal. Esa es la puñetera opinión de los demás. O de tu pareja, o de tu padre, o de tu madre, o de quien sea. Ese es el miedo. Pero si lo superas, es que se te abre el cielo. Pero tú, si eres sincero contigo mismo, sabes perfectamente qué es aquello que temes. Pero es que es precisamente eso, te ofrece el camino. O sea, tu miedo te dice, aquí es donde hay que ir. Yo vi tan clara esta cuestión hace 39, casi 40, pues tendría unos 27, 28 años, que es que intenté convertirme en un detector de miedos para mí. Y cada vez que veía algo que me daba un poco de miedo, me iba por ello, pero de cabeza, enseguida. Ya con tu objetivo de equivocarte cuanto antes para aprender y darte cuenta que equivocarme o acertar, pero lo que no quería verme más era como una persona que huía de sus miedos, que se escondía de sus miedos. No soportaba autopercibirme como una persona cobarde en ningún aspecto de mi vida. Me reventaba, lo odiaba. Quería limpiarme de cobardía al 100%, completamente. Y eso se hace yendo a por los miedos. Y tú dirás, a veces no te sientes preparado, pero es que da igual si no te sientes preparado. ¿Cómo te preparas para una cosa que no conoces y que aún no has tocado? Ve, y ya veremos. Y recuerdo que como la primera pelea de barrio que tuve en mi vida, yo la soñaba, ¿eh? Pasaba noches soñando, porque había visto peleas en el barrio y en el colegio, y pensaba, madre mía, el día que me toca a mí, ¿qué va a pasar? Y le tenía pánico, ¿eh? O sea, me daba miedo, me quitaba el sueño. Tenía pesadillas pensando en eso. Y recuerdo soñar, me imagino que creo que es algo bastante común, que tú vas a dar un puñetazo y que por el camino el puño va... Sí, como que no tienes fuerza. Así súper flojo. Sí. Y que o no le das o el puño llega y hace así. Soñaba con eso. Y yo pensaba, ¿me pasará esto el primer día que tengo una pelea de verdad? Bueno, cuando llegó el día de la pelea de verdad, bueno, eso era un ventilador, ¿no? Pero es que no sabes de lo que eres capaz hasta que estás ahí. Eso era un ventilador. De repartir. Pero hasta que no... Yo creo que un hombre sabe, una mujer, sabe cómo es, viendo cómo es en un momento de crisis. Qué buena. Pero si estás en ese momento de crisis y ves que no rindes, es por lo menos como mínimo te llevas el informe de lo que te falta y de lo que puedes trabajar. Y eso es muy bueno también. O sea, por un lado o por el otro vale mucho la pena enfrentarse a los miedos. Muchísimo. Sí, yo recuerdo, como decía antes, la vez que le pedí salir a esta chiquilla de la que yo estaba enamorado cuando era primaria, estoy hablando cuando éramos niños pequeños. Y tenía ese rechazo, pero me acuerdo la vez que fui a pedirle salir. Recuerdo que era un viernes y que había un festivo por delante o algo así, no sé qué era, pero era en plan, se lo voy a pedir y si me dice que no, ¿sabes? Pues ya tengo más días como para recuperar esto. Y fui para allá y yo creo que ella lo vio venir, ¿no? Porque yo le había pedido una goma de borrar y luego se la devolví y le dije, gracias por la goma. Y ella me dijo, ¿no me quieres pedir nada más? De que era una invitación a que le pidiese yo si quería salir conmigo. Y le dije, sí, si quieres salir conmigo.
Ella se hizo la remolona, me dijo, me lo voy a pensar, pero así sonriendo, que era que sí. Y yo me fui para la mesa pensando, hostias, tío. No pensé en, me ha dicho a lo mejor, ni me ha dicho me lo pensaré. Pensaba en, se lo he pedido. Se lo he pedido. Llegó el fin de semana, pasaron días y se me olvidó. Se me olvidó. Recuerdo que uno de esos días posteriores, ella vino y me dijo, ¿qué? Y yo ya no lo tenía en la cabeza. Le dije, ¿qué de qué? Se mosqueó y ya no salimos juntos ni una vez, ¿no? Pero lo que me importaba a mí era el hecho de haber podido enfrentarme a ese miedo que tenía de pedirle salir, que era el miedo profundo al rechazo. Me veía a mí mismo como un titán. Y cada vez que cualquier persona se enfrente a uno de sus miedos, aunque al final el miedo le dé 3 bocados, da igual, se va a sentir mejor que antes, seguro. Joan, ¿qué es el ego para ti? El ego es esa imagen creada, ¿no? Ese personaje que hemos creado de nosotros mismos que no tiene por qué ser cierto. Para mí, en su momento, era la representación de la vanidad. Y yo sí que he sido un tipo muy vanidoso en varios momentos de mi vida, hasta que me di cuenta de que había hecho de mi vida una desgracia por culpa de ese ego, de la vanidad. De alguna forma, porque estúpidamente tenía relacionadas la humildad con la debilidad. ¿Vale? Pensaba que la humildad era una cuestión de gente débil, de gente boba. Y que lo suyo era ser pues, lo más cabrón posible, lo más competitivo posible y lo más, no diría gamberro, pero sí, lo más rock and roll posible que se pudiese. Porque así podría conseguir más cosas. Y la cuestión es que es verdad. Con el ego consigues más cosas, pero que valen mucho menos la pena. ¿Qué es lo que vale la pena? Lo que vale la pena es lo que sea que tenga que ver con la paz interior, con una vida sencilla, con la felicidad y con la plenitud personal, con esa satisfacción. Y eso es difícil conseguirlo si no eres una persona humilde. Porque al final, ¿quién coño quiere construir una vida al lado de un vanidoso? Nadie. Como mucho otro vanidoso.